En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology. Vivir con Salud, vamos a estar hablando con el doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme nuevamente y muchos saludos a tu fanaticada y, ¿verdad?, la radio audiencia. Muchísimas gracias por estar. Vamos a estar hablando de lo que es una biopsia de aguja fina. Y hablamos de biopsia de aguja fina es porque hay diferentes formas de hacer biopsias. Sí, eso es correcto. La biopsia por aguja fina, como se le llama, ¿verdad?, punción por aguja fina, es un tipo de biopsia donde prácticamente no hay mucha invasión, ¿verdad?, por el tipo de aguja que es. Normalmente las biopsias se hacen con cirugía abierta, ¿no? O sea, con un bisturí, se saca un pedazo, o con algunas agujas mucho más gruesas. Muchas veces estamos hablando de agujas 18, a veces hasta 12 o 13, que son agujas bien gruesas. Es el caso de las agujas de las biopsias de core que se llaman para seno. La aguja de aspiración de aguja fina es una aguja de 25 o 28, mientras más alto el número, más finita. Para que tengas una idea, las agujas de los diabéticos rondean a veces entre 28 a 32, dependiendo, ¿verdad?, de la preferencia del paciente. O sea, que es algo que es bien finitito y es como ponernos una inyeccioncita, más o menos así. Correcto, muchas veces yo diría que es hasta más sencillo que una... Y que sacarnos sangre, ¿verdad? Mucho más sencillo. Correcto, de hecho la aguja para sacar sangre es un poquito más gruesa que la aguja que utilizamos para la aspiración de aguja fina. Regularmente las agujas para sacar sangre son 23, la de nosotros es 25 o 28. Desde el punto de vista de dolor y sensación y demás, realmente es a veces hasta menos doloroso o menos complicado que sacar sangre del brazo. Le pregunto eso para que las personas, ¿verdad?, que a lo mejor tengan que hacerse una biopsia, entiendan y comprendan que con esto de verdad de aguja fina no es algo para que le tengamos miedo, sino por el contrario, por eso es la comparación, ¿verdad?, con una inyección. Correcto. O con la toma, ¿verdad?, de muestras de sangre, porque es así que definitivamente son un poquitito molestosas. Y entonces, ¿para qué utilizamos estas biopsias de aguja fina? ¿En qué casos es que lo hacemos? La técnica de aspiración por aguja fina lleva muchos años, ¿verdad?, en la historia de la medicina y de la patología específicamente, pero para ir al grano, básicamente la estamos utilizando mayormente para diagnosticar o cernir aquellas lesiones en cuello, tiroides, glándulas salivares, mama, es decir, todo tipo de lesión que sea, ¿verdad?, accesible a una aguja 25, a una pulgada y media de la superficie de la piel. No se utiliza, ¿verdad?, en ambiente ambulatorio para órganos más profundos como son el hígado, pulmón, etc. Y páncreas. O páncreas y demás. Para eso sí se usa la aspiración de aguja fina, pero ya se usan otros métodos como es, ¿verdad?, guiados por CT, etc. Así que ya, porque ya hay que penetrar, ¿verdad?, esas capas de la piel, hay que ir a una profundidad un poco mayor para entonces poder llegar a estos órganos y poder extraer entonces ese tejido y poderlo entonces analizar. Correcto. O sea, que son más bien lesiones que podamos tener o sospechas que podamos tener en áreas que no sean muy profundas de la piel. Correcto. Y también de la misma manera que aunque la gran mayoría son, ¿verdad?, en el cuello, sí también se utiliza mucho para lesiones de la piel, como son los lipomas, como son algunos quistes, algún tumorcito, algún quiste, ¿verdad?, ganglial y demás, también se utiliza para eso. Y en el caso pues de los senos, pues también, ¿verdad?, sí, lo utilizamos. En el caso de los senos también lo utilizamos. Muchas veces hay controversia si se puede utilizar la aguja fina para diagnosticar cáncer del seno versus la aguja, lo que se llama el core, más gruesa, que es la que es preferida hoy en día para el diagnóstico de las lesiones en seno. Sin embargo, yo soy promovedor de que la aguja fina se utilice para aquellas lesiones que son altamente sospechosas en radiología, de que son cánceres de mama, porque la aspiración de aguja fina nos puede dar un diagnóstico mucho más rápido. Estamos hablando de 24 a 48 horas, de tal manera de que el paciente se pueda mover mucho más rápido. Van a tener que inventarse una prueba así para el coronavirus, que sea de 24 a 48 horas. Bueno, ya tú sabes que en Corea del Sur, y aunque este es nuestro tema, pues hay ya sistemas de
lo que llama el drive-in, o sea, los pacientes o cualquier ciudadano entra, le toman una muestra y siguen, y ya si estaba infectado o no, pues ya se entera. Ya se sabe, sí. A medida que va, ¿verdad?, avanzando en la investigación también se pueden lograr muchas cosas con respecto a los virus. Pero siguiendo con lo de biopsia de aguja fina, entonces la mayoría del uso de este tipo de biopsia es para esos tumorcitos que salen en el cuello. Esos tumorcitos que muchas veces pueden estar vinculados al tiroides o no necesariamente. La mayoría, yo te diría como un 90-95% de los pacientes que nosotros recibimos son para nódulos en tiroides. Y la gran mayoría de ellos, yo te diría como un 90%, aunque ahora estamos viendo bastante varones, la gran mayoría son mujeres. De un 5 hasta un 8% son glándulas salivares o cuello, y yo te diría como un 1% cualquier otra parte del órgano. Y también hemos visto un incremento, ¿verdad?, por los últimos años en el cáncer, ¿verdad?, orofaringe y este cáncer de cabeza y cuello, mayormente vinculado precisamente a otro virus, y es el virus del papiloma humano. Correcto. Yo he estado cubriendo muchos reportajes sobre el particular y hay muchos casos que han estado reportándose, lo que a la comunidad médica que trabaja este tipo de situaciones, pues los tiene un poquito preocupados. Claro. Y aunque existe una vacuna, pues sabemos la resistencia que la gente tiene a la cuestión de la vacuna, que también muchas veces pues incide. Hemos visto ahora cómo con toda esta situación, ¿verdad?, la gente buscando vacunarse contra la influenza. Pero cuando hablamos de ese cuello, usualmente lo que buscamos es, o sea, cuando hablamos de la saliva, del área debajo, de la parte más cercana, ¿verdad?, quizás a esta zona que le llamamos de estos huesitos que están aquí, pues Sí, la parte baja del cuello. es lo que se llama parte baja del cuello, o, ¿verdad?, o cualquier otra área del cuello que no sea la tiroides. Muy importante, ya que lo mencionaste, para el diagnóstico del cáncer orofaringeal, la aspiración de aguja fina detecta una gran cantidad de cánceres, pudiéramos decir así, escondidos o no detectados. Y nos damos cuenta cuando le hacemos la biopsia en un nódulo o una lesión en el cuello. Y es una de las maneras hoy por hoy más rápidas de detectar que hay cáncer orofaríngeo relacionado a BPH, claro. Muchas veces se utiliza entonces para también hacerle el estudio de marcador de BPH para saber si está, ¿verdad?, ligado o no está ligado a BPH. Que lamentablemente ese quizás yo diría que es uno de los cánceres, sino el cáncer que más mutila en estadios bien avanzados. Correcto. O sea, definitivamente uno ve y es muy triste y muy lamentable, ¿verdad?, como pues perdemos prácticamente parte del rostro, y a la verdad que no es. Ver una persona con este tipo de cáncer no es nada. Sobre todo, ¿verdad?, cuando estamos hablando de personas jóvenes, que en el caso del cáncer de orofaringe por BPH se está viendo mayormente en aquella población de 30 a 50 años que no necesariamente han sido fumadores, no necesariamente han sido alcohólicos, ¿no? Por otro lado, el que se ha ligado al BPH es una muy buena noticia, porque hemos podido ver que responden muchísimo mejor a tratamiento, y la gran mayoría de ellos se curan. Exactamente, y ahora con la extensión, ¿verdad?, de esa vacuna hasta los 45 años, pues Correcto. abre también a una gran población Correcto. la oportunidad de poder, ¿verdad?, manejarlo. Vamos a hablar un poquito, cuando hablamos de esta biopsia de aguja fina, es algo a lo que yo me tengo que preparar con mucha antelación, tengo que ingerir algo, me van a poner anestesia. Vamos a decir a la gente cómo trabajamos con ese paciente y de lo que se trata. Sí, la preparación para un procedimiento de aguja fina en realidad es muy sencillo. Básicamente es sencillamente presentarse allí. Le vamos a hacer todo un diagnóstico, ¿verdad?, un examen físico, historial, etc. La mayoría de nuestros pacientes van referidos ya por el médico. No requiere preparación alguna. No utilizamos anestesia, porque de la misma manera que en el brazo no se utiliza, no es necesario utilizar anestesia, debido a que la aguja es tan fina y no molesta, ¿verdad?, ese pinchazo. Yo siempre le digo a los pacientes que aunque, ¿verdad?, no es una caricia lo que estamos hablando, pero no es una molestia tampoco que no vamos a poder soportar. Y si nosotros como pacientes cooperamos, nos mantenemos relajados, tranquilos, no vamos a sentir absolutamente nada. La relajación es bien importante. La gran mayoría de los pacientes que van relajados, que van un poco
¿verdad? Relajados, pues no se quejan, ¿verdad? También depende del tamaño del nódulo. Muchas veces los nódulos más grandes, que no significa que van a ser, ¿verdad?, cánceres, pues no tienden a doler tanto, pues, por ejemplo, como los nódulos pequeños que están bien en la parte de atrás. Sí, que son los que están más escondiditos. Y no necesariamente, ¿verdad? Porque el médico me diga, te encontré unos nódulos, hay que hacer, ¿verdad?, la biopsia. Quiere decir que tengo cáncer. Mucho me imagino de las pruebas que ustedes hacen, porque lo bueno que ustedes tienen es que en 24 a 48 horas le dan el resultado. Me imagino que salen benignos. Sí, gracias a Dios, en el caso del cáncer de la tiroides, estamos hablando de más de un 95-98% de ellos salen benignos, ¿no? O sea que son buenas noticias. O sea que eso le da un alivio, me imagino, a esos pacientes increíble. Claro, sobre todo, ¿verdad? Si el resultado del médico lo tiene rápido, aunque obviamente el paciente siempre tiene la potestad de ir a recoger el resultado ya a las 24-48. Y no esperar a que sea de la oficina del médico que llame. Aunque no lo recomendamos, obviamente, recomendamos Claro. que vaya y discute con su médico y demás, pero sí, ciertamente es un derecho que tiene el paciente y pues respetamos ese derecho. ¿Qué hacemos? Electrónicamente le mandamos ese resultado al médico para hacerlo de manera mucho más efectiva y rápida. Algunos médicos que tenemos, ¿verdad?, en sistema ya están ligados electrónicamente, eso les llega el resultado más rápido. Tenemos también otros médicos que aunque no tengan sistema, nosotros tenemos un sistema de carreo a diario. El resultado al otro día se le envía directamente a la oficina del médico. O sea que hasta ese servicio proveen ustedes. Correcto. O sea, y entonces quiere decir que ese paciente no tiene que ser anestesiado de nada, no tiene que tomar absolutamente nada, Correcto. sino simplemente es mucha la espera, es un estudio que se tarda mucho. Una vez yo entro, yo a veces digo que a lo mejor hasta la preparación tiende a ser mucho más, de tomarnos un poquitito más de unos minutitos que la insertación, ¿verdad?, de la aguja fina. Sí, la aguja prácticamente estamos hablando segundos o menos, lo que está dentro, es más la preparación, el examen físico y demás. Pero es bien importante ahora que mencionas, ¿verdad?, la preparación, como para llegar, etcétera. Citamos los pacientes por hora, tratamos de no citar más de 3 a 4 pacientes por hora, de tal manera, ¿verdad?, que la sala no se llene, sobre todo ahora en estos momentos, donde, ¿verdad?, con la cuestión del coronavirus, pues estamos exhortando a los pacientes a que vayan solamente acompañados con una persona. Entonces nosotros estamos tomando todas las medidas que, vamos, como laboratorio y un poquito más allá, pues siempre tomamos para evitar. Aquellos pacientes que verdaderamente se sientan un poco enfermos o que pudieran sospechar algún tipo de catarro y demás, estamos exhortando a que no es necesario que vayan y se puedan quedar en su casa, sobre todo ahora, ¿verdad?, con el mensaje de la gobernadora. Claro. Esto no es un procedimiento crítico, ¿verdad?, de emergencia. Sin embargo, dependiendo, ¿verdad?, de la orden médica y cuán crítico sea para el médico saber o no el estado de esta lesión o de pues es la prioridad que le vamos a dar. O sea, que se trabaja con esos casos prioritarios, ¿verdad?, en donde los médicos le piden que quiere el resultado lo antes posible. Sobre todo, correcto, sobre todo lesiones en cuello, donde hay una alta sospecha de que es cáncer, lesiones de seno, donde hay una alta sospecha de que es cáncer, igual que lesiones de tiroides, pues ese tipo de, ¿verdad?, si el médico no los pide, pues entonces lo trabajamos rápido. Presumo que lo hacen de esa manera porque quieren que ese paciente entre en un tratamiento, si de dar positivo, ¿verdad?, entre en ese tratamiento. Siempre se ha dicho que todo a tiempo tiene un mejor resultado. Y con el cáncer no es la excepción. Se sabe, ¿verdad?, que si podemos comenzar a trabajar temprano con el diagnóstico que sea positivo, ese paciente va a tener una mejoría sustancial y hasta en algunos casos puede haber cura. Seguro, sobre todo en tiroides, sobre el 95-97% de los pacientes que se diagnostican con el cáncer papilar de tiroides, que es el más común, con cirugía y tratamiento quedan curados de por vida. Bueno, le agradezco al doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology, por haberme acompañado. Es importante que usted entienda, y ya él lo mencionó, el doctor lo mencionó, la mayoría sale, mire, negativo, así que no se asuste. Si en algún momento lo envían a hacerse una biopsia, muchas veces es mejor tener un negativo y estar seguro de que estamos bien, a dejar que las lesiones continúen creciendo y quién sabe si a la larga sea algo peor. El 787-854-7270, el teléfono de Atlantic Pathology. Doctor, gracias. Gracias a ti nuevamente. Que tenga un bonito domingo. Igual para usted y para tu radio escucha. Gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa. Estaré con ustedes en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.